La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Algunas de las principales causas de la revolución fueron la desigualdad social y la concentración de la riqueza. No existía la libertad política, el despojo de tierras a los campesinos, no había libertad de expresión y sobre todo que los obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. Francisco I. Madero, político y empresario opositor del presidente Porfirio Díaz, que promulgó el Plan de San Luis con el lema "Sufragio efectivo, no reelección". Asume la presidencia de México tras la renuncia del presidente Díaz en 1911. Pero es traicionado por Victoriano Huerta y asesinado en 1913 como resultado del golpe de estado denominado Decena Trágica. José María Pino Suárez, político, abogado, poeta y periodista, se une a Francisco I. Madero en su campaña política. Fue gobernador de Yucatán y vicepresidente de México. En 1913 es fusilado junto con Madero durante la Decena Trágica. Emiliano Zapata, líder militar y campesino conocido como el caudillo del sur, dirigió el Ejército Libertador del Sur, impulsó la lucha social y las demandas campesinas y agraristas. Decretó el Plan de Ayala en el que desconocía el gobierno del presidente Madero por traicionar las causas campesinas y es asesinado en 1919 tras la traición de Jesús Guajardo. Francisco Villa. Doroteo Arango fue uno de los jefes más representativos de la Revolución Mexicana, uniéndose al movimiento maderista en 1910. En 1913 forma la División del Norte, apoyando a Emiliano Zapata y a Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta. Es derrotado por Álvaro Obregón y asesinado en 1923 durante el mandato de este último. Venustiano Carranza, político, militar y empresario que decide apoyar a Madero. Tras el asesinato de Madero en 1913, proclama el Plan de Guadalupe, en donde desconoce el gobierno de Victoriano Huerta. Durante esta época es aliado de Villa y Obregón en el norte y de Zapata en el sur. Fue presidente de 1917 a 1920 y asesinado en Puebla en 1920. Álvaro Obregón. En 1914 derrota a Francisco Villa y es nombrado ministro de Guerra por Carranza. Fue presidente de México de 1920 a 1924. Durante su mandato impulsó la pacificación del país, inició el reparto de tierras y creó escuelas rurales formando nuevos maestros. Fue asesinado en 1928 en la Ciudad de México. Plutarco Elías Calles, político y militar mexicano, fue presidente de México de 1924 a 1928, creando el Banco de México y restringiendo los privilegios de la Iglesia Católica, lo que provocó la Guerra Cristera. Porfirio Díaz, dictador que gobernó México durante 35 años. Su régimen autoritario y desigualdades sociales dieron origen al descontento popular que desencadenó la revolución. Durante su presidencia, Díaz y sus consejeros transformaron México con la construcción de ferrocarriles, escuelas y creando una base de infraestructuras para el país. Desarrollaron varios de los principios de una industria petrolera y persuadieron al capital extranjero para invertir en minas y factorías. Se impulsó la industria minera mediante la inversión de capital extranjero y se introdujo nueva tecnología. Lo único malo fue que durante todo su gobierno hubo muchísimas desigualdades. Tras la publicación del Plan de San Luis por parte de Madero, comenzó la revuelta armada el 20 de noviembre de 1910 y con ello la caída en picada de la larga administración del longevo general, que aunque tuvo muchísimas cosas buenas, dejó mucho que desear con las cosas que hizo mal. Hablar de cómo era la vida cotidiana durante el periodo de la Revolución es importante, ya que normalmente se da prioridad únicamente al ámbito de la política y enfrentamientos. Sin embargo, se deben tener en cuenta que cada personaje tuvo una vida personal. Este periodo afectó a la población de diferentes maneras, dependiendo de su localidad, clase social y bienes. Por ejemplo, en las haciendas y fábricas, los trabajadores se veían obligados a comprar productos en las tiendas de raya, en las cuales los precios eran elevados, además de que en ocasiones recibían vales como pago, los cuales necesitaban usar en dichas tiendas. Esto los mantenía en una situación de dependencia y quedaban en deuda por su crédito. La Revolución Mexicana le dio origen a una gran variedad de corrientes artísticas como la literatura, la música y la plástica. En el caso de la plástica se destacaron varios artistas, ya que ellos siguieron al movimiento muralista con varias pinturas que se inspiraban en la revolución.
Posteriormente de que la lucha terminó, se buscó reconstruir a la nación mexicana y una de las estrategias en cuanto a la educación era fomentar el arte, y el arte público iba a ser parte de un nuevo sistema educativo. Entre los muralistas más importantes se encuentran los tres grandes pintores, que es Diego Rivera, José Clemente y David Alfaro. A partir del Porfiriato surgió un mayor interés por impulsar la música en nuestro país, con el propósito de refinar a la sociedad con la influencia de Europa, principalmente de Italia, Francia y Alemania. Algunos géneros que se escuchaban en esa época eran el vals, la ópera, mazurcas y algunas polcas, gracias al gusto y a la influencia de Francia en el presidente Díaz. Cabe recalcar que el piano era el instrumento preferido en los hogares porfirianos para la música de salón, el cual es el nombre con el que se conocía a la música más consumida en la alta sociedad. Por otro lado, los bailes y la ópera, la opereta, la zarzuela, el cancán y el ballet eran los espectáculos más populares durante el Porfiriato. Algunos de los compositores más reconocidos de la época debían su inspiración a los valses. Canciones como Sobre las olas, de Juventino Rosas, quien solo escribió música de baile. El mismo Juventino que compuso en 1893 el vals Carmen, y el cual también obsequió a doña Carmen Romero Rubio de Díaz, quien era la esposa del presidente Porfirio Díaz. Debido a los vínculos entre México y Francia por la Revolución Francesa de 1789, se hicieron mezclas culinarias con influencias en nuestra cocina, como las francesas, que agregaron champiñones, brochetas, mayonesa y pan francés, que era un equivalente a lo que hoy conocemos como bolillo, además de influencias italianas, que agregaron los ravioles, macarrones, tallarines, omelette, inglesas, que tuvieron como resultado panqués, bistec o pies. La comida de la clase obrera consistía principalmente en el desayuno, en donde consumían chocolate caliente o atole. En el almuerzo solían consumir asado de puerco o pollo, algún mole y, por supuesto, lo emblemático y característico de México, frijoles y tortillas, además de el pulque. Mientras la clase alta se ajustaba a tradiciones francesas, en donde consumían té o café, además de vino blanco y tinto, pero lo que más destacaba de estos eran las lujosas vajillas que usaban para consumir sus alimentos, hechas de oro, plata o algún otro material ostentoso.